Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes del curso Organización del Planeta 2. Vamos a iniciar la tercera y última unidad de este curso. Ya estamos entrando en la recta final. Con este tema, pues vamos a continuar analizando estos periodos de la historia en los cuales se empieza a dar una transformación muy determinante del planeta Tierra, del crecimiento urbano y también poblacional. Por eso, nuestro tema de hoy, del trabajo que hoy voy a explicar, pues viene enfocado o viene trazado por este hecho histórico que todos conocemos, cuya magnitud y cuyas implicaciones, obviamente, como aparece en el título de nuestra temática de hoy, pues modificaron de manera sustancial o moldearon de manera determinante el planeta Tierra. La revolución industrial desde el punto de vista ambiental, urbano, poblacional, económico, etcétera, pues nos permite una serie de análisis bastante bien profundos sobre todos sus impactos en cuanto a la relación ser humano, cultura, naturaleza. Y a partir de la revolución industrial, según Sampson, se da un divorcio entre el ser humano y el planeta Tierra. Empieza a verse la naturaleza de una manera un poco más, digámoslo así, instrumental. Empiezan a verse los recursos naturales, los materiales, los insumos para la producción industrial, y todo eso obviamente siglos más tarde los estamos dando cuenta de algunas implicaciones sobre el agotamiento de recursos naturales, el aumento de la contaminación, el crecimiento de las ciudades y, en fin, una serie, digámoslo así, de temáticas de las cuales nos permiten o dan cuenta de que este hecho de esta revolución no solamente es económica, no solamente tiene que ver con invención de máquinas y inventos y una serie de innovaciones, sino que sus efectos y sus implicaciones modificaron sustancialmente también la vida y la relación del ser humano con el planeta. El concepto de revolución puede ser utilizado desde muchas miradas. Recordemos la revolución neolítica, en su momento la primera revolución de la especie humana, ¿cierto? El descubrimiento de la agricultura, la ganadería, los asentamientos neolíticos, las ciudades antiguas de la historia. A su vez también hay revoluciones de carácter político como la Revolución Francesa, ¿cierto? Y de carácter económico y social como la Revolución Industrial. Y el concepto de revolución viene añadido a un cambio, es un cambio y en profundidad de algo que modifica sustancialmente las estructuras de una sociedad. El concepto de revolución implica, por otra parte, también entender la existencia de una aceleración en el ritmo de las transformaciones históricas. Bueno, para la temática de esta semana vamos a enfocarnos en algunas de las características y de las fases del proceso de revolución industrial, y al final vamos a concluir en por qué se afirma que la revolución industrial modifica el planeta Tierra. La revolución industrial supuso el tránsito de una economía agraria, que era la que veníamos trabajando en el corte anterior, y artesanal, a otra de base en la industria y la producción mecanizada. Como epicentro geográfico de esta revolución industrial, aunque vamos a darnos cuenta que existen unos países pioneros y más adelante se expande por otros territorios, se da en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. Se extiende posteriormente durante el siglo XIX a otros lugares de la esfera global. Actualmente, numerosos países en el mundo presentan estructuras de mercado de carácter preindustrial. Se habla entonces de que estos países aún están en vías de desarrollo. Bueno, para hacer hincapié, para enfocarnos en la revolución industrial, tenemos que hablar de cuál era la economía o cómo era la característica de la economía preindustrial, es decir, antes del proceso de consolidación de la manufactura, de la fábrica, ¿sí? De la industria fabril, etc. Esta economía era de base agraria, la población era fundamentalmente de carácter campesino y se concentraba en zonas rurales, y las ciudades eran aún muy pocas y estaban escasamente desarrolladas. Es decir, antes de la revolución industrial todavía teníamos un mundo un poco agrario, unas ciudades que sí estaban emergiendo, pero no con las consideraciones que más adelante vamos a darnos cuenta, o con digamos así, con esa consolidación industrial y urbana que se empieza a dar con la fábrica como centro de atención para la llegada de población, etcétera, ¿sí? Entonces esta economía es de base agraria, y también desde el punto de vista demográfico, pues vamos a encontrar un escaso crecimiento natural o vegetativo, ustedes ya conocen este concepto,
donde hay altas tasas de natalidad que son contrarrestadas por altas tasas de mortalidad. Especialmente vamos a encontrar ahí, también como lo hemos visto en algunos otros periodos, altos índices en este momento de mortalidad infantil. Pero para el siglo XVIII se advierte un cambio en este modelo, pues en ciertas zonas, principalmente lo que es Inglaterra y Francia, se da un aumento del excedente alimentario y hay unas mejoras en la nutrición de las personas y las familias que conducen a que se reduzcan algunos, digámoslo así, dos de los grandes males de la Edad Media, por ejemplo, que fueron las hambrunas y las epidemias que ocasionaron grandes pérdidas de población. Otro factor que influye en esta transformación, aunque de forma menos determinante, y eso obviamente poco a poco se fue dando, fue el progreso de la medicina, de la asepsia, de la higiene, etcétera, que obviamente reduce un poco esa mortalidad que hemos venido hablando. La economía preindustrial en el siglo XVIII aporta algunos cambios muy determinantes o las bases que vendrían a ser obviamente los inicios de la revolución industrial. Estos fueron precursores de la revolución industrial y han recibido el nombre de protoindustrialización. Se manifestaron en la expansión del comercio a larga distancia que estimuló la producción de manufacturas y permitió la acumulación de capitales, parte de los cuales se convirtieron más adelante en la naciente industria moderna. El desarrollo de una industria rural denominada domestic system, es decir, el taller del hogar de la casa, ¿cierto? Que pues, en la literatura encontramos o lo denominan la industria doméstica. Dentro de, digámoslo así, de los eventos cronológicos, la revolución industrial suele dividirse en algunas, digámoslo así, algunas fases o etapas que van marcando los diversos progresos y avances que se empiezan a dar para darle forma a todo este proceso histórico que obviamente todos conocemos. Vamos a hablar algo muy sencillo de cuál es la primera revolución industrial o cuáles son las características fundamentales de esta primera revolución industrial. La primera revolución industrial, obviamente nuestro epicentro geográficamente es Inglaterra. Lo que se conoce como la primera revolución industrial se inició en Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XVIII. Fue posible gracias a una serie de transformaciones de carácter agrario, demográfico, técnicas, también comerciales por avances significativos en los sistemas de transportes y comunicaciones, y los principales factores o sectores que lograron potenciarse y desarrollarse en esta primera fase de la revolución industrial fueron principalmente el sector textil, que es uno de los más importantes para este periodo, y el sector siderúrgico. Bueno, en esta primera fase de la revolución industrial vamos a encontrar una serie de transformaciones agrarias, cambios en el sistema de cultivo, la introducción de nuevas máquinas y la nueva estructura de la propiedad de la tierra. También se van a dar una serie de transformaciones y una rotación de cultivos que incorpora nuevos métodos de siembra, también nuevas herramientas y nuevos cultivos, es decir, nuevos productos que permitieron aumentar y diversificar la producción de alimentos. Eso también es algo que da una serie de transformaciones en el sistema agrario de la época. Y obviamente si empezamos o si estamos hablando de que hay un aumento de la población, también va a haber, y también si va a haber mayor producción, va a haber aumento de la oferta de alimentos, que hizo posible un crecimiento demográfico, gracias a esa seguridad alimentaria. Las grandes hambrunas que hemos venido hablando de la época de la Edad Media desaparecen y la población está mejor alimentada, lo cual permitió que tuviera mayor resistencia ante otros de los grandes males que siglos anteriores veníamos padeciendo, que eran las enfermedades y las epidemias. Dentro de estos aspectos y para nuestro curso es muy importante mencionar que hay una serie de transformaciones de carácter demográfico que se debieron esencialmente a dos causas: el mantenimiento de altas tasas de natalidad y obviamente que apoyadas o potenciadas porque se desciende la mortalidad catastrófica, es decir, este tipo de mortalidad que difiere del habitual por algún hecho. Ahí tenemos ejemplo las epidemias o las hambrunas. Para que esto se diera intervienen dos factores. Primero, que se cuenta con una mayor disponibilidad de alimentos y la desaparición de la crisis de subsistencia gracias a esta revolución agrícola. Y segundo, no muy, o digámoslo así, uno de los más importantes, también recordemos la época
medieval como la higiene y las condiciones de salubridad eran muy deficientes, acá encontramos avances en la higiene o avances higiénicos sanitarios como la asepsia, la limpieza, ¿cierto? Eh, y también avances médicos, también potenciados por el descubrimiento de las vacunas, que obviamente van a mejorar y a hacer condiciones favorables para que haya una serie de transformaciones demográficas considerables. Consecuencia de estas transformaciones y también de las transformaciones agrarias fueron las siguientes. Hay un incremento de los excedentes alimentarios que cubrieron la creciente demanda de una población que venía aumentando considerablemente. También la disponibilidad de excedentes de mano de obra campesina que obviamente empieza a trasegar desde los sectores rurales a lo urbano y fue empleada esta mano de obra campesina en la naciente industria que se empieza a emerger en las ciudades. Hay un importante flujo migratorio entonces del campo a las ciudades. Entonces ya la fábrica, el centro fabril se convierte en el centro de atracción para el trabajo y mucha gente deja el sector rural para llegar a las ciudades y concentrarse y buscar oportunidades de empleo en la nueva industria de la fábrica que es como el atractivo para subsistir de las personas. Hay algo que caracteriza mucho este primer periodo y son una serie de innovaciones técnicas que fueron aplicadas al sistema productivo, conduciendo a un colosal incremento de los bienes materiales. Un ejemplo digámoslo así, el bastión o el símbolo de esta primera fase de la revolución industrial o el mayor invento fue la máquina a vapor de James Watt, ¿cierto? Un mecánico escocés. Todos conocemos que es uno de los símbolos que permite caracterizar esta primera fase de la revolución industrial. También la primera fase de la revolución industrial se caracteriza por una serie de expansión comercial que se produce en Inglaterra y que se posibilita gracias a dos factores. Primero, la ampliación de su mercado interno gracias al crecimiento de la población que incrementa la demanda de bienes y la mejora del sistema de transportes y vías de comunicación esencial para este proceso como canales fluviales, carreteras y más tarde uno de los grandes inventos de esta sociedad o de esta primera fase de la revolución que es el ferrocarril. La expansión del mercado exterior en esta primera fase se da gracias a los siguientes aspectos. La ampliación y diversificación del comercio externo, estimulada por la demanda de materias primas. La principal, acá la tengo, la estoy moviendo ahí, indicando el algodón y la la exportación de productos industriales ya manufacturados como los tejidos. La ayuda de una potente marina, una flota marítima, tanto mercante como del ámbito militar, y la posesión de un vasto imperio colonial. Esta primera fase de la revolución industrial tiene su gran fuerza y potencia en el sector textil, que fue impulsado por la industria del algodón, como lo venía comentando, que desplaza la lana en importancia. En él se producen las principales innovaciones técnicas, y ahí hay tres hechos que contribuyen a digámoslo así, a que esta industria algodonera empiece a cobrar fuerza. Primero, la prohibición de importar telas de algodón de la India, protegiendo la economía local. Segundo, la existencia de grandes plantaciones de algodón en Norteamérica, que es colonia, ¿cierto?, inglesa. Y tercero, la inexistencia de reglamentaciones gremiales que limitaban la libre producción de bienes de consumo. Otro de los factores que toma fuerza, así como lo venía diciendo al iniciar esta exposición, además de la industria algodonera y textil, es el sector siderúrgico en esta primera etapa. Y en ese sentido empieza a cobrar fuerza lo que es la industria del hierro, que estuvo muy vinculada con la minería del carbón. Fue ese mineral, la hulla, que es el carbón mineral de color negro, el que sustituye a la madera como combustible. También desde el punto de vista ambiental empezamos a ver la utilización de nuevos recursos naturales para el uso o para transformarlos en energía. Tuvo menor relevancia que el textil en esta primera fase de la industrialización, el sector siderúrgico. A su desarrollo contribuyó la incorporación de innovaciones técnicas como el pudelaje del hierro, que se hace o es una manera de refinar el hierro que se produce en altos hornos, ¿cierto?, a unas temperaturas elevadas. También cabe mención especial, merece como medio de transporte, que es uno de los grandes inventos e innovaciones para este periodo, el uso del ferrocarril como un gran dinamizador del sector industrial y de transportes. La primera revolución industrial pues tiene un impacto principalmente en la Europa continental,
tenemos acá los denominados First Comers o los primeros en llegar, que son los países que primero incorporan la industrialización. Después de Gran Bretaña encontramos a Bélgica, a Francia y a Alemania. Lo hicieron más tarde en el Mediterráneo o en la región de Cataluña, en España, ¿sí? Y la región del Piamonte en Italia. Son dos de las regiones con mayor desarrollo en estos países actualmente. Y en el norte tenemos a países como Dinamarca y Suecia que también incorporaron procesos de industrialización, y en el este también encontramos a Rusia. Ahora vamos a entrar en materia con la segunda revolución industrial y otra nueva serie de innovaciones. La segunda revolución industrial también es muy importante y vamos a encontrar otros grandes avances. Tras la primera fase de la industrialización en Inglaterra y su extensión por Europa, Estados Unidos y Japón, se inicia una nueva fase que dura hasta 1914. En esta fase Gran Bretaña pierde su liderazgo en beneficio de otras potencias que empiezan a tomar bandera en este aspecto. La caracterizaron los siguientes rasgos: se emplean nuevas fuentes de energía, hay un desarrollo de nuevos sectores de producción, hay cambios de la organización del trabajo, se dan nuevas formas de capital empresarial y se da la formación de un mercado. Estamos hablando también allá de un concepto muy relacionado con la globalización, un mercado a extensión mundial. Si bien es cierto, esta fase de la revolución industrial es bastante importante, desde el punto de vista ambiental también podríamos darle un análisis. Si el vapor constituyó la principal fuente de energía aplicada a las máquinas en la primera revolución industrial, durante la segunda se desarrollan otras nuevas fuentes de energía que durante muchos siglos se han convertido en sectores importantes de la economía y de la industria. El petróleo sirvió de combustible al motor de explosión y a la automoción, que alcanza la madurez con Henry Ford en el primer tercio del siglo XX. También la electricidad, ya que su aplicación fue esencial para la iluminación, recordemos la bombilla de Edison, la transmisión de señales electromagnéticas del telégrafo, acústicas con la radio de Marconi, y para determinados motores, entre ellos los de metros y tranvías que serían utilizados para el transporte dentro de las ciudades. En esta segunda revolución también vamos a encontrar nuevos sectores de la producción. Frente a lo que teníamos en la primera fase, que era la industria textil y la siderúrgica, que fueron los impulsores de esta primera industrialización, ya en esta segunda fase surgen nuevos sectores punteros entre los años 1870 y 1914. Entre ellos tenemos la industria química, inventos como colorantes, explosivos. Recuerden ustedes la dinamita de Nobel. Los invito a que lean por qué existen los premios Nobel y qué inventó este personaje, y tiene mucha relación con este proceso histórico. Abonos, medicamentos, fibras artificiales, inventos de elementos como el nylon, el caucho, etc. Todos ellos, obviamente, utilizados a través de la extracción de recursos naturales. También la nueva siderurgia, de ella se obtiene níquel, aluminio. El hierro se somete a procesos de refinado a través del convertidor de Bessemer o el de Siemens-Martin, estimulando el desarrollo de la industria de armamentos. También hay grandes procesos en la industria alimentaria. Ya tenemos que los alimentos se pueden conservar en latas esterilizadas para el año 1875. También la refrigeración a través de los frigoríficos industriales de 1878, que permiten conservar por mayor tiempo los alimentos. Asimismo, esta segunda fase nos presenta nuevas formas de organización en el trabajo. La complejidad de las nuevas empresas y de los procesos de producción impusieron en esta segunda fase de la revolución industrial nuevos sistemas de organización del trabajo, destacando dos grandes modelos: Taylorismo y el trabajo en cadena. El primero busca la organización científica del proceso productivo de la empresa mediante la especialización, estandarización a fin de reducir costos de producción. Y también el Fordismo, que es el trabajo en cadena, donde se aplica con éxito lo que se hace en la fabricación de un automóvil, ¿sí? Que es la máxima especialización de que un obrero trabaja una pieza y se va construyendo en cadena un producto. La optimización del trabajo y los rendimientos, obviamente eso permite que haya menos tiempo la producción en masa, abaratando así mercancías y acelerándolas a los consumidores. Hay nuevas formas de capital que obviamente potencian todo este proceso de revolución industrial y también del sector capitalista. Si los pioneros de la industrialización se habían financiado en gran medida con el capital familiar, las nuevas necesidades impulsaron la búsqueda de nuevas fuentes de financiación a través de dos sectores muy importantes: la banca y las sociedades anónimas.
La banca, los empresarios acuden allá en busca de créditos, préstamos con los que hacer frente a los crecientes desembolsos de inversión para sus empresas. Y las sociedades anónimas constituidas por socios propietarios de participaciones, es decir, cuando ya hablamos de acciones de la empresa, la compra y venta de acciones tienen como escenario la bolsa de valores. Simultáneamente se produce una concentración empresarial que forma grandes corporaciones en forma de carteles, obviamente trusts o holdings. Esto nos lleva a hablar ya de un proceso casi que entrando en materia en el mundo de la globalización de una economía mundializada. La mundialización de la economía se produce como consecuencia de la necesidad de obtener materias primas y controlar nuevos mercados donde vender los excedentes de la producción industrial. Las principales potencias se embarcan en la conquista y control de amplios territorios, por ejemplo, territorios de continentes como África y Asia, forzando la integración de las distintas economías. Este rasgo obedece a este fenómeno que conocemos como el imperialismo. Esta segunda fase de la revolución industrial también tiene una serie de transformaciones demográficas y sociales de gran magnitud. Aumenta la población en Europa, hay altas tasas de natalidad y la drástica reducción de las tasas de mortalidad. Se da un creciente proceso de urbanización. Las ciudades crecieron debido a la inmigración procedente de zonas rurales y del extranjero. La urbanización fue rápida y desordenada, sin planificación, y esos efectos se verán más adelante. Nace una sociedad capitalista dividida en clases, estructurada en torno a dos clases sociales antagónicas y totalmente contradictorias: los dueños de los medios de producción, llamados burguesía, y del capital, y quienes trabajan en esos medios de producción, que son los obreros o los proletarios. Ahora vamos a entrar en materia en la tercera fase de la revolución o la tercera revolución industrial. Este proceso es un poco más reciente, de pronto algunos de nosotros lo hemos experimentado, es más corto, lo voy a explicar de una manera más sencilla. Cronológicamente es relacionado desde la segunda mitad del siglo XX, es decir, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y en esta etapa encontramos grandes avances en innovaciones principalmente en el campo de la microelectrónica y tecnologías informáticas. Otro aspecto destacable es que la producción industrial es automatizada. Ya encontramos, ya no o se está reemplazando la mano de obra humana por robots, ¿cierto? Por maquinaria que hace procesos industriales en producción en masa de manera rápida. La economía no solamente está orientada a la producción de bienes materiales, sino a servicios, hotelería, turismo, educación, sí, ciencia, etc. Y hay nuevas formas de energía, especialmente ya teniendo en cuenta la problemática ambiental de carácter renovable. Por ejemplo, ya hablamos de energía eólica, energía solar, ¿cierto? Y otras fuentes de energía que son más amigables con el medio ambiente. Y de pronto ustedes son un poco más, digámoslo así, protagonistas de esta cuarta revolución industrial, de esta gran cuarta revolución científico-tecnológica. La cuarta revolución industrial tiene impresionantes avances que están relacionados con los procesos de globalización tecnológica. Se enfoca mucho el concepto de la era de la información y del conocimiento, por el avance del Internet, de los medios de telecomunicaciones, etc. Se caracteriza por la interconectividad e inmediatez de las comunicaciones, es decir, una persona hoy puede estar comunicándose con una persona en otro lugar en el mismo tiempo, ¿cierto? Si estén en diferente espacio. Por ejemplo, ustedes pueden estar viendo este video, esta clase a las 6 de la mañana, a mediodía o en la noche a través del gran apoyo que nos da la tecnología. Es una etapa de grandes avances también en la robótica y la ingeniería genética, apoyados por la inteligencia artificial y la biotecnología. Esas serían, como ustedes ven en esta imagen, los 4 procesos o fases de la revolución industrial. Ahí tienen en un resumen bajo este esquema. La primera, fundamentada en la mecanización, grandes inventos como la máquina de vapor, la energía hidráulica y la mecanización. La segunda etapa de la revolución industrial, caracterizada principalmente por la invención de la electricidad, producción en masa, cadena de montaje y electricidad. La tercera fase de la revolución industrial, caracterizada por la innovación en el uso de la informática, procesos de automatización, tecnologías de la información y de la comunicación, TIC, y nuestra cuarta revolución industrial, que está, digámoslo así, transversalizada por todo lo que son los procesos digitales. El Internet, ¿sí? Como un gran canal de comunicación, cosas en la nube, coordinación digital, sistemas ciberfísicos y robótica. Lo que estamos haciendo hoy en día, estas formas de clases son muy propias de la cuarta
revolución industrial y no se nos haga extraño que sigan siendo o vayan a tener más fuerza a partir de lo que está ocurriendo, porque obviamente hasta allá avanzan obviamente los avances de este proceso de digitalización. Ahora la pregunta final para concluir esta explicación es: ¿por qué, profesor? ¿Por qué la revolución industrial moldea el planeta? Y yo le respondería a cualquier estudiante que me esté escuchando de la siguiente manera. Primero, porque hay un crecimiento poblacional, ya nos hemos dado cuenta de los avances de la medicina, de las vacunas, de la seguridad alimentaria. Segundo, porque hay una extracción a gran escala de los recursos naturales con estas grandes innovaciones que obviamente empezamos a lo que son los yacimientos de petróleo, de carbón, el uso de minerales, las emisiones de gases de los automóviles, de las fábricas, bueno, tantas cosas. Aumenta el fenómeno urbano porque la población empieza a buscar a las ciudades como epicentros de fuentes de trabajo. Se modifica el territorio sustancialmente porque empiezan a transformarse las ciudades y adaptarse a las nuevas condiciones de la industrialización. Aumenta la emisión de residuos, tanto de las fábricas de las industrias como de los automotores. Hay una separación o escisión de la relación hombre y naturaleza, es decir, el ser humano y la naturaleza empiezan a divorciarse y el ser humano empieza a ver la naturaleza como una fuente, como si fuera ilimitado, y los recursos del planeta lastimosamente tienen un límite. Creo que hace dos años acabamos con la capacidad que tiene el planeta de satisfacer nuestras necesidades, por eso hoy en día somos testigos de esta crisis no solamente ambiental sino social. Hay cambios sustanciales en el sistema económico, social y cultural. Y a partir de lo que hemos hablado casi que con la tercera y cuarta revolución, la ciencia y la industria empiezan a ejercer, digámoslo así, el poder. Hoy en día quienes tienen conocimiento y potencia o fuerte poder industrial, pues obviamente son los que están liderando el escenario económico mundial. Entonces, muchachos, esas son las principales, digámoslo así, características de la revolución industrial y por qué se afirma que la revolución industrial moldea al planeta. Entonces, para finalizar nuestra clase, para la participación de esta semana, ustedes van a ingresar a Edmodo y van a participar en el repaso de esta clase. Esta semana no vamos a dejar trabajo, pero si no lo hacen, el que no participe se le va a dividir la nota del tercer corte. Tiene incidencia en que si no lo hacemos, nos divide la nota de lo que se va a evaluar en la siguiente semana. Entonces, por favor, van a ingresar al MOOC y van a responder este foro de participación. Individualmente lo envían en un formato Word. Y la pregunta es: ¿qué acciones deberían plantearse el actual modelo de desarrollo capitalista con el fin de reducir o controlar los impactos ocasionados por la revolución industrial? Respuesta corta, entre 7 y 12 renglones. Por favor, con sus palabras. Si se detecta que la respuesta ha sido copiada de internet, tiene 0 y divide la nota del siguiente trabajo. Aquí vuelvo y lo aclaro. No tienen que copiar de internet. O si lo van a hacer, citen la fuente. De lo contrario, será plagio y no tendrá validez la respuesta. O si quieren, la van a hacer directamente, la van a pegar la respuesta mejor en el no. Donde da la respuesta, ustedes pegan ahí y yo me encargo de leer y evaluar si ese parrafito, si esos 7 renglones son realmente desarrollados con las palabras del estudiante. Considero que están en toda la capacidad de responder esa pregunta de manera libre, sin llegar a Wikipedia, monografías, ni mirar nada. Ustedes con sus palabras, después de esta exposición que yo he hecho, van a preguntarse como maestros en formación qué acciones deberían plantearse para repensar este modelo de desarrollo industrial que no afecte nocivamente al medio ambiente ni a la vida humana, bueno, en fin, a tantas cuestiones que están relacionadas con nuestra calidad de vida. Y para finalizar nuestra exposición, les voy a dejar también en el nuevo un link que resume lo que yo venía hablando con este video sobre la revolución industrial. La revolución industrial se inicia en Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XVIII y se traslada a otras áreas geográficas a lo largo de los siglos XIX y XX. Es consecuencia de las transformaciones que experimentan las estructuras económicas, técnicas y comerciales. Se trata de un proceso que determina profundos cambios que sobrepasan el estadio productivo y afectan al pensamiento social y político, a la demografía y a las corrientes migratorias. Entonces les recomiendo que observen este video también para darle respuesta al foro. Es esencial, este video tiene prácticamente también unos elementos bastante interesantes conceptuales que les van a permitir que ustedes participen en el foro de manera libre con una pregunta con sus propias palabras
Y obviamente nos interroguemos esa pregunta de esta unidad, ¿no? ¿Por qué la revolución industrial moldea el planeta? Entonces ustedes se van a fijar ahí en el modo de la fecha de cierre de la participación en el foro. Recuerden que esa nota o esa participación incide en el 15% de este corte. Y ya la próxima semana entraremos en materia con una nueva temática y una actividad digamos, no, perdón, el 15 no, el 10%, porque el último corte es 20% prueba escrita, 10% actividades. Entonces, lo que hagan en este foro va a tener incidencia en el 10% de nuestros trabajos. Bueno, muchachos, entonces, feliz inicio de semana, feliz inicio de corte. Les vuelvo y les recuerdo, vean de nuevo esta clase en cualquier momento. La ventaja de la modalidad, digamos así, asincrónica, es que usted en cualquier momento puede sentarse en su casa, desde el celular, desde el computador, ver este repaso y posteriormente participen en el foro del tema La revolución industrial moldea el planeta. Cualquier duda, inquietud, como ustedes saben, a través de la mensajería de nuevo o del grupo de WhatsApp o de mi WhatsApp personal, pueden comunicarse en los horarios de oficina de 8 a 12, de 2 a 6, de lunes a viernes. Y pues no siendo más, espero que iniciemos y culminemos ya este curso como hemos venido trabajando de una manera muy juiciosa. Y un saludo cordial para todos, espero que estén muy bien.